atrás, excepto esta intuición que tiene que ver con que pues la vida, la eutanasia, el suicidio asistido, el aborto, en fin, hay un conjunto de temas sobre principios filosóficos, conductas particulares, sociales, que están conectadas con las personas, grupos sociales y la misma ciencia. Y lo mismo ha ocurrido en la historia, yo diría, a mediados del siglo pasado. La ética, por ejemplo, del que trabaja en ciencia, probablemente el proyecto más famoso y probablemente más triste en algún sentido, es el proyecto de Manhattan, donde se crea la bomba atómica y que tiene que ver con una actividad científica, pero por otro lado, con una cierta estrategia social. Y claro, aquí estoy ya diciendo, pues a ver quién agarra cuál de los dos temas, pero yo lo que quería hacer notar es que sí tiene que ver con actividades como mucho más particulares. A mí me gustaría que comentaran, y a lo mejor empiezo con Marco, el comportamiento profesional del científico. ¿Es la ciencia una actividad neutra y la persona a la que le da sentido, o la ciencia ya per se implica un comportamiento ético, una moral? Me gustaría que tú comentaras eso desde el lado de la física y de quien analiza esa en la sociedad. Sí, qué pregunta, ¿no? Eso es un tema muy debatido, ¿no? O sea, sobre si la ciencia es una actividad neutra o no, o hay un sistema de valores a los cuales está sujeta su actividad, ¿no? Su normatividad. Y eso, pues, yo pienso que la ciencia no es una actividad neutra en cuanto que, como tú dijiste al mero principio, ¿no? Es una actividad hecha por seres humanos en un contexto social. Y aunque la actividad de la ciencia es por la búsqueda del conocimiento, sin embargo, este conocimiento, pues, muchas veces se aplica y es toda una cadena, ¿verdad?, que va desde la parte de las indagaciones hasta la parte de las aplicaciones que eventualmente tienen connotaciones y efectos muy desastrosos y muy terribles, como la bomba atómica, ¿no?, que viene de investigaciones fundamentales en física nuclear, ¿no? Y entonces, desde ese punto de vista, yo creo que la ciencia sí se somete al estar hecha por seres humanos con intenciones, con motivaciones, etcétera, con sistemas de valores. Y entonces, en ese sentido, la ciencia, yo diría que en general, no es una actividad neutra, ¿no? Y por lo tanto, está sujeta a normas, debe estar sujeta a normas, debe la ciencia estar orientada hacia el beneficio de la humanidad, ¿no?, hacia el beneficio del ambiente y a esta interrelación entre nosotros como humanidad y nuestro ambiente. Es decir, una ciencia que no esté orientada en esta dirección, pues yo creo que es una ciencia que es éticamente deplorable, ¿no? Yo creo que desde el principio debería haber una serie de condicionamientos, una serie de valores que se deben transmitir en el proceso educativo de un científico para que su actuación se oriente hacia el beneficio de los demás, hacia el beneficio del ambiente, ¿no? Toda actividad científica que explícitamente esté dedicada a matar gente, por ejemplo, como es la ciencia militar o las actividades militares científicas, eso debería estar prohibido, yo creo, ¿no? Debería estar así explícitamente prohibido. Pues yo soy partidario a veces de un juramento parecido al hipocrático en la práctica médica, pero para la práctica de la física, ¿no? Inclusive hasta de las matemáticas, la química y de cualquier tipo de actividad científica, ¿no? Sí, Antonio, ¿tú querrías comentar sobre esto? Y claro, en el contexto más de la actividad, digamos, médica, de la investigación biológica, sobre los alimentos, en fin. Yo creo que la ética del científico y la ética del médico no debe ser, por ejemplo, diferente de la ética de los bomberos. Los bomberos, si tú tienes la responsabilidad de un bombero y te pasan a apagar un fuego y no lo haces, estás faltándote a tu propia responsabilidad ética como por la profesión que tú adquiriste. Entonces, la de los médicos no debe ser tampoco diferente de la de los bomberos. Lo que sucede, Ramón, es que a los médicos se nos exige, y además con toda la razón, que tengamos una altura moral y una altura también ética diferente a la de todos el resto de las profesiones, porque estamos expuestos y estamos en continuo relación con personas débiles, como son los enfermos, y en las que por ese mismo motivo y por la razón de que nosotros supuestamente tenemos el conocimiento, ejercemos un poder sobre nuestros enfermos, y las personas debilitadas
tienen menos poder. Entonces es una relación de la que Arnoldo Krauss habla mucho, la relación de poder que tiene que es la relación médico-paciente. Entonces, si uno pierde de vista esta relación de poder, cae uno en la tentación, por supuesto, de caer en terrenos que ya no son propiamente de la ética del médico, sino se pasaría en otros lados de cualquier otro tipo de ética. Entonces, por ejemplo, a mí me impresiona mucho, y siempre se lo comento a los residentes que están conmigo, que uno tiene 10, 15 minutos, por ejemplo, de conocer a un paciente, a una mujer, y con toda tranquilidad le pide uno, vete aquí al vestidor, desnúdate, ponte tu bata, y entran al consultorio, a la mesa de exploración, y uno está tan tranquilo. Yo quiero ver eso que lo haga uno, por ejemplo, en un café, ¿no? A ver, o sea, es completamente distinto. Y yo pienso eso casi siempre cuando están nuestros pacientes en el consultorio. Y no pasa nada respecto, porque sabemos bien que nuestra relación es de ese tipo, y los pacientes nos tienen confianza, que es uno de los fundamentos precisamente de la ética médica. Si no hay confianza entre nosotros, entre el paciente y entre el médico, entonces es uno de los valores fundamentales, como cualquier otra relación humana, por cierto, pero en la relación médico-paciente pues es fundamental. Perdón que no insista, que no te dé la palabra. A mí me gustaría, por ejemplo, tú terminaste diciendo algo como, debe haber temas prohibidos en la investigación. En el caso de la física, por ejemplo, cualquier cosa que esté orientada a crear armas, pues debe impedirse por algún mecanismo. ¿Ocurriría lo mismo en la investigación, vamos a llamarle biomédica en el sentido más amplio? Yo creo que no. Yo creo que el investigador científico debe tener la libertad de investigar lo que quiera, lo que metodológica y científicamente esté bien fundamentado. Si uno tiene fundamentos hipotéticos muy bien sólidos, muy sólidos, yo creo que al científico se le debe dar la libertad de hacer lo que realmente quiera. Y entonces ahí es en donde entra la discusión. ¿Qué cosa es lo que metodológicamente sólido? ¿Qué cosa es lo metodológicamente idóneo para que la propuesta científica del investigador sea validada o sea válida desde el punto de vista, perdón que lo reitere, científico? Entonces, eso es lo que yo creo que en donde el terreno de la libertad de los investigadores a la hora de investigar es el que se debe, a mi modo de ver, tocar y reflexionar. Cuando, por ejemplo, el proyecto Manhattan, que tú mencionabas hace un rato, fue un proyecto secreto desde todo el tiempo, y todo el tiempo lo tuvieron así, secreto precisamente por los argumentos éticos que tenía el desarrollo de la bomba atómica y por las posibilidades de la matanza, del asesinato en masa de millones de personas. Eso lo sabían perfectamente bien quienes estaban detrás del proyecto Manhattan. Tengo la idea, aunque corrígeme por favor si estoy equivocado, y sin embargo continuaron haciendo las cosas. Entonces eso es lo que hay que, o sea, la hipótesis, la propuesta de decir, bueno, vamos a desarrollar una bomba atómica, vamos a utilizar la energía nuclear para destruir. Esa es la pregunta, eso es lo que a mi modo de ver pues fue antiético, por supuesto, ¿no? Marco, decías, a lo mejor hay temas que hay que prohibir. A veces no queda tan claro dónde están las fronteras de lo que hay que prohibir y lo que hay que permitir. Esa es parte de la discusión probablemente. En el caso de la energía nuclear, a lo mejor a la gente que nos está viendo le suena familiar el asunto de lo de la bomba atómica y estas imágenes y los miles y miles de personas que murieron. Pero hay otros temas que además de los militares y que sí se hace investigación en ese terreno, están también sobre todo ligados a esto que tú mencionabas mucho, que es lo del ambiente. El desarrollo, por ejemplo, recientemente de estos alimentos transgénicos, la modificación de los ambientes, el utilizar a partir de nuestro conocimiento del genoma otros elementos para hacer más productivas cosas, pero eso qué impacto tiene en los cultivos tradicionales, en fin. ¿Qué otras discusiones, además de la parte militar, tienen esos límites que a veces pueden ser un poco nebulosos? ¿Podrías platicarnos de eso? Sí, como no, mira,